Buenas, soy Nicolás Becky Burastero y vengo a presentar el tema 2 de OTL. Este se llama Planificación y Organización de Actividades en la Naturaleza. Estas deben de ser planificadas y organizadas con más cautela, por llamarlo de alguna manera, que el resto de actividades, ya que el riesgo en estas es mayor y debemos de velar siempre por la seguridad de los usuarios y la nuestra. Primero vamos a centrarnos en el apartado de planificación de proyectos de ocio en la naturaleza, centrándonos en la planificación de excursiones. Lo primero que vamos a hacer es elegir la ruta. Para ello nos basaremos en el grupo, en el nivel de dificultad de la ruta, en el tiempo en el que disponemos, en las condiciones ambientales y en el peso del equipaje. En cuanto a la información del recorrido, debemos de saber cosas clave como la distancia, la altitud, el tiempo estimado, debemos de conocer la ruta. Lo ideal sería bien, hablando ya de la recomendación un poco, haberla hecho antes. Debemos saber puntos de agua potable, puntos de cobertura en caso de emergencia, puntos de descanso. Y las recomendaciones son nunca separar el grupo, tomarse la ruta como una ruta y disfrutarla, no como una carrera o competición. Y buscar tomar decisiones que no generen conflicto en el grupo. Incluso viendo accidentes, es recomendable no separarlo. Se puede separar, pero siempre tiene que quedar un encargado con cada grupo, ¿vale? No puede ir nunca un grupo de usuarios sin ningún monitor, técnico o encargado, ya que si pasa cualquier cosa la culpa seguiría siendo de los técnicos. Planificación de campamentos. Debemos de saber muchas cosas, entre ellas destacan dónde lo vamos a desarrollar, cómo vamos a llegar hasta allí, qué es lo que vamos a hacer allí, es decir, las actividades que vamos a desarrollar, la temporalización de estas, los menús, y hay que tener siempre un botiquín. La lista de control o checklist la usaremos para verificar que todo está bien, o que todo se ha hecho, o que todo se está haciendo, o qué es lo que no está hecho para hacerlo. Esto parece que no, pero es muy útil porque hay gente que piensa que lo sabe de cabeza, pero tenerlo gráficamente te ayudará a, en el momento, estar pendiente, poder comprobarlo mientras se está pendiente de que la actividad, el campamento o lo que sea se desarrolle bien. En esta debemos de tener en cuenta qué es lo que hay que hacer y quién lo tiene que hacer, además. En caso de que no se haya hecho o no se esté haciendo, poder contactar con esta persona y que lo empiece a hacer. La guía. Nosotros ya elaboramos una. Se divide en portada y en el cuerpo. Los aspectos fundamentales que deben de aparecer, sobre todo en la portada, bueno, para empezar que sean llamativos, colores verdes, marrones, así de la naturaleza, ¿no? Y los que debe aparecer la ubicación, el tiempo estimado, ¿qué más debe aparecer? Recomendaciones, normas, puede aparecer también datos importantes sobre biodiversidad y lo que sigue, sí o sí tiene que aparecer es el mapa o acceso al mapa online, a la ruta o al GPS. En nuestro caso usamos Wikiloc. En cuanto al equipo para la naturaleza, nos vamos a centrar en las zapatillas, que deben de ser con una suela que agarre bien el suelo, que sea dura para evitar que ésta se rompa o que pueda ser atravesada por cualquier sitio, como puede ser piedra, incluso piedras puntiagudas pueden llegar a atravesar una suela. Y debe sujetar bien el tobillo para así prevenir lesiones. La indumentaria debe ser ligera para que sea cómodo transportarla y la vamos a dividir en tres capas, la más pegada al cuerpo, que debe ser transpirable para que no acumule el sudor. Y esto, se recomienda que sea apretada y pegada al cuerpo. La segunda capa es la que nos va a mantener el calor y nos va a evitar frío. Y la tercera capa que debe ser impermeable y rompevientos para protegernos, como su nombre indica, del viento del agua. La cantimplora es obligatorio llevar agua, no se puede hacer una ruta sin agua, es imposible. Hoy en día existen otras herramientas como las bolsitas de agua que se llevan en la maleta y mediante un tubo se va bebiendo. Linterna y frontal siempre se recomienda llevarlo porque nunca se sabe cuándo puede ser necesario. La linterna parece que no, pero si tiene un accidente o por cualquier motivo hay un retraso en la ruta y se hace de noche y se deja de ver, la linterna nos puede salvar la vida, literalmente. El frontal se recomienda para rutas o actividades que se hacen en la oscuridad y así poder llevar las dos manos libres. Las recomendaciones, eso, que la ropa sea ligera,
que sea adecuada para la actividad que se va a desarrollar, que los pantalones, por ejemplo, sean largos para evitar picaduras o arañazos con ramas y que sea ligera. El saco de dormir será necesario si vamos a pasar la noche en algún punto de la ruta. Y estos varían según su calidad y su grosor, el precio y el tipo. El equipaje, la maleta, lo más importante, ya que una buena maleta puede facilitar mucho tu ruta. Es importante que sea útil, o bueno, especificar, no falta que sea específica de senderismo ni de una actividad, pero sí que esté en buenas condiciones para que no se rompa. Y el saber hacerla es todo un arte. Hay que saber cosas como que lo más pesado siempre va al fondo, nunca en los laterales. Es importante abocharse bien las cintas para que no incomode la espalda. Y otros detalles más. En cuanto a la alimentación, durante la marcha es importante que las veces que ingeramos comida sean comidas ligeras y de fácil digestión. Además, se recomienda hacerlo varias, pero pequeñas. Es preferible eso. La comida principal se deja siempre para el final de la ruta. Durante la marcha lo que comamos debe ser ligero, pero que tenga un buen aporte calórico, como pan, frutos secos, embutidos. En cuanto al menú en colonias y campamentos, debe de haber variedad y se va a dividir en desayuno, el segundo desayuno de la mañana, a mediodía, el almuerzo, merienda y cena. El desayuno debe ser abundante y con un buen aporte calórico, es la comida más importante del día y como he dicho se recomienda que se pueda dividir en dos. La comida, el aporte calórico y energético de este momento no hace falta que sea tan intenso como un desayuno, pero tiene que ser suficiente. La merienda ayuda a llegar a gusto a la cena y pues la cena, que sea algo ligero para que no caiga mal por la noche y tener apetito al día siguiente. En cuanto a los hábitos, lavarse básicos, como en tu casa, lavarte las manos antes de comer, después de hacerlo, lavarte los dientes, no dejar basura ni restos, aunque sean orgánicos, de nada, se guarda en una bolsita o en los bolsillos y en cuanto se pueda en un contenedor se tira. En cuanto a otros aspectos, la prevención como elemento de seguridad. Conductas a nivel general. Es importante prevenir todos los riesgos posibles. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es hacer la ruta o la actividad antes para así ya saberlo y haberlo vivido en tus propias carnes. Pero las conductas en general son las que vimos en el apartado de planificación de la ruta, ya que es importante conocerla, saber los puntos de riesgo, conocer puntos de agua potable, llevar siempre el móvil en caso de que haya que llamar, saber dónde puedo llamar, dónde hay cobertura, etc. En cuanto a colonias y campamentos, debemos de saber muchos factores que también hablamos aquí en la planificación de campamentos, cómo vamos a llegar hasta ahí, qué actividades vamos a desarrollar, la temporalización de estas, hay que tener un botiquín. Aparte, es importante las casetas, cabañas o tiendas de campaña que no estén muy juntas para evitar el riesgo de que si en caso de incendio se expanda. En cuanto a actividades de agua, aquí el riesgo se multiplica, hay que estar mucho más atentos. En las zonas, pues estar pendiente en las zonas como ríos o lagos, estar pendiente de factores de riesgo como profundidad, corrientes. Y eso, lo más importante es saber que aquí el riesgo se multiplica. Fenómenos meteorológicos. Estos siempre van a estar, no lo podemos evitar. Lo que sí debemos saber es que la lluvia puede que no llegue a impedir una actividad, pero sí que su desarrollo sea mucho más peligroso, por lo cual eso lo debemos de tener en cuenta. Incluso es preferible a veces cancelarla a realizarla y tener un accidente. En cuanto a incendios forestales, es importante huir del fuego, lógicamente, en dirección contraria y en cuanto se pueda entrar en una zona ya quemada, porque no se va a volver a quemar, ¿vale? Igual que cuando hay lluvia fuerte, no se recomienda acampar cerca de ríos,
ni protegerte de la lluvia si hay tormenta eléctrica, por ejemplo, debajo de un árbol, ya que ahí puede caer rayo y te puede afectar. Ni debajo de estructuras metálicas. Otros aspectos. Los seguros y licencias. Siempre que se haga una actividad de este tipo hay que tener varios seguros, hay que estar asegurado de alguna manera. Los seguros que tenemos los seguros de accidente y los seguros de protección civil. Luego tenemos la legislación. La legislación, también hay que estar federados, o bueno, hay que tener licencia federativa, que esta corroborará, ¿sí?, que la persona organizadora pertenece a la federación correspondiente. Luego, en cuanto a la legislación, debemos de conocer la legislación de la zona en la que se desarrolle, ya que entre comunidades esta puede variar. Lo que sí debemos de saber es que legalmente los responsables de cualquier incidente son los guías profesionales, que son las personas que son contratadas para esto, los guías voluntarios, que son contratados pero no reciben nada económico a cambio, las personas, en caso de que no haya guía, la persona más experimentada del grupo y, si no, los organizadores. ¿De acuerdo? En cuanto a la legislación, un poco más. Dos cosas que hay que tener en cuenta. Es el riesgo asumido, que este término indica que una persona que va al campo es consciente de que va a asumir un riesgo y debe de ir preparada para asumirlo, porque si se va bien preparado no hay riesgo ninguno. Pero claro, si vamos con malos zapatos, sin comida, sin agua, sin móvil, al final la responsabilidad es tuya. Y el deber de socorro. Esto indica que en la montaña o en una ruta o en el campo también es obligatorio socorrer a alguien que está accidentado, siempre y cuando esto no suponga ponerme a mí en peligro o a terceras personas. En cuanto a la coordinación, aspecto de la coordinación, debemos de tener en cuenta la estructura jerárquica del grupo de trabajo, hay que tener claras las tareas de cada uno, dividir bien las tareas, organizarnos bien. Los ratios está establecido que por cada 10 participantes hay que haber un encargado. Y cada 25, 2, más o menos se puede hacer esa excepción. Aunque a partir de ahí lo mínimo ya son 4. ¿Vale? Y luego puede haber que haya uno más en caso de que haya menores de 3 años o personas con alguna que necesitan alguna atención especial. Pueden ser embarazados, discapacitados, etc. Y en cuanto a la información a las familias, estas deben de ser informadas y deben de saber todo. Todo quiere decir cuándo empieza la actividad, cuándo acaba, cómo van sus hijos o ellos van a la actividad, qué es lo que deben de llevar, qué es lo que no deben de llevar, cuánto deben pagar y cómo, y factores y otros factores. Pero los principales son esos. Hasta aquí mi presentación del tema 2 de OTL. Espero que haya quedado claro y esta vez espero que no nos veamos en la próxima. No para la próxima. Ya nos vemos en Sierra Nevada.